noches, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos a su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Iniciamos nuestro programa con las palabras de reflexión a cargo del profesor de la Mota. Adelante, profesor. Muy buenas noches. La reflexión de hoy es algo muy divino, que dice, en la vida no necesitamos grandes pertenencias ni propiedades, pues en ocasiones un gesto de amor o cariño vale mucho más que todo eso. Excelente. Pues bien, este es un programa de educación, de salud, tanto colectivo como interactivo, donde vamos a ver noticias de salud, efemérides, curiosidades, entre otros. Iniciamos con el tema de hoy, el cual es disfunción eréctil, a cargo del doctor Elías Kelvis Grullón. Nuestro disertante de hoy, el doctor Elías Kelvis Grullón, es investido de doctor en medicina de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, de la provincia de Santiago de los Caballeros. Es investido en urología en el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, avalado por nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Es laparoscopista urólogo del Hospital Moinhos de Bento y Universidad de Passo Fundo, Porto Alegre, Brasil. Uteroscopía percutánea en la American Urology Association. Coautor de un libro de publicación internacional, Trucos y secretos de cirugía laparoscópica en urología. Catedrático de la carrera de medicina de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Y dentro de sus experiencias de trabajo, actualmente trabaja en el Hospital INCAR, Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Tavares, como cirujano oncólogo. A la vez, labora en el Hospital General Plaza de la Salud y en el Centro Médico Corominas Pepín. Bienvenido, doctor, a su programa Hablando de Salud. Buenas noches, mundo que nos escucha a través de la web. Buenas noches, país. Buenas noches, compañeros de cabina. Estamos pues muy contentos de poder estar aquí disertando sobre lo que es la disfunción eréctil. Es algo que nosotros tenemos que saber, que 1 de cada 2 pacientes va a tener una disfunción eréctil. Entonces es mucho, o sea, la mitad, un 50% de los pacientes va a tener disfunción eréctil, e incluso hay quienes hablan que un 63% de los pacientes que tienen una vida sexual activa van a tener una disfunción eréctil. Entonces, es importantísimo saber cuáles son las causas que ocasionan una disfunción eréctil. Por ejemplo, tenemos que saber que el pene es el órgano de la copulación. El órgano de la copulación está compuesto por 3 tubos. ¿Cuáles son esos tubos? Pues 2 tubos que son llamados cuerpo cavernoso, que se llenan de sangre y producen que el paciente tenga una erección. También está el otro tubo, que es la uretra, es el conducto por el cual va a salir la orina hacia el exterior. Entonces, según la OMS, la disfunción eréctil la definen como una incapacidad del individuo mantener una erección hasta completar el acto sexual. Entonces, vamos a ver que nosotros encontramos que hay muchos pacientes que van a tener problemas de disfunción eréctil. Entonces, ¿cuáles son las causas que producen disfunción eréctil? Pues tenemos la diabetes, que es una causa importante de disfunción eréctil. Están los niveles de hipertensión, los niveles de hiperlipidemia, o sea, los pacientes que tienen colesterol triglicérido por las nubes por allá, entonces también se depositan en las arterias y también le ocasionan disfunción eréctil al paciente. También están los factores psicológicos, y es importante que ustedes entiendan que, por ejemplo,
existe un 15% de pacientes que tienen una disfunción eréctil y pues es ocasionado por trastornos psicológicos. Llámese, por ejemplo, cuando usted tiene una disfunción que tiene sentimiento de culpa. Por ejemplo, cuando usted le es infiel a su pareja, cuando usted pues siente que la pareja le ha hecho algo a usted, entonces eso le puede ocasionar un trastorno de disfunción eréctil. La disfunción eréctil, el diagnóstico se hace con un estudio, llámese un Doppler vascular, si es por trastornos vasculares ocasionados por dislipidemia, por diabetes, por hipertensión. Entonces, esto es importante hacerle al paciente un Doppler vascular para saber si el pene tiene una erección, si tiene un flujo sanguíneo correcto. Si el pene tiene un flujo sanguíneo no correcto, entonces ese paciente debe de acudir a consulta de urología. ¿Para qué? Para nosotros poder seguir investigando al paciente desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista de la función eréctil del individuo. Por ejemplo, existen diferentes tipos de tratamiento, como cuál, por ejemplo, puede ser las pastillitas azules, que son las que primero llegaron a revolucionar esto. ¿Por qué? Las pastillitas azules, si ustedes supieran que estas se diagnosticaron se investigaron fue por error. Por ejemplo, la hipertensión pulmonar, pacientes que tenían problemas de hipertensión pulmonar, pues se le dio un tratamiento de esto y se hicieron dos grupos, un grupo placebo y un grupo que se le dio sildenafil. ¿Y qué pasó? Que ese grupo que se le dio sildenafil, ninguno devolvió las pastillas. Los otros que le dieron placebo, pues sí, devolvieron su pastilla y son realmente de las cosas que dice, bueno, pero esta gente, ¿y por qué este grupo no devolvió ninguna de las pastillas y devolvieron todas las pastillas? Entonces, ¿qué pasó? Pues justamente eso. Entonces se dieron cuenta, aquí pasa algo y algo bueno para el paciente. Vamos a investigar qué es lo que está pasando y vamos a ver cuál es la situación. Y entonces justamente, pues ahí se dieron cuenta que los pacientes tenían mejor erección y que los pacientes, pues, podían realizar su vida sexual sin problema. Los demás pacientes que le dieron el grupo placebo, pues, estaban no tenían erección y todas esas cosas, pero los que le dieron el sildenafil, sí, entonces ellos determinaron que esto vamos a investigarlo y cuando lo descubrieron, dijo, pero mira, para lo que es que sirve este medicamento. Y entonces, ¿qué pasa? Es importante que los pacientes, pues, entiendan que cuando hay un problema de disfunción, es lo ideal que acudan a un especialista. ¿Por qué? Porque las causas de la disfunción eréctil son muchas. Y por ejemplo, hay pacientes que tienen niveles de testosterona bajos y tienen disfunción eréctil. ¿Y qué pasa? Esos pacientes se jaltan de Viagra, se jaltan de sildenafil, de valdenafil, de cualquier otro tipo de los estimulantes sexuales y pues justamente no le ayuda. Entonces, si no le ayuda, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? Hay que ponerlo para que encaminarlo para ayudar al paciente. Y, por ejemplo, nosotros tenemos aquí lo que es un paciente con trastorno importante que le colocamos una prótesis y todo el mundo dice, ¿y qué es una prótesis? La prótesis son para aquellos pacientes que las pastillas no le ayudan. Entonces, si no le ayudan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudarlo de otro tipo, con una prótesis de pene. ¿Qué es una prótesis de pene? No es más que lo que la gente llama la bombita, pero que ahora mismo está la mejora de las tecnologías. ¿Qué significa esto? Esto significa que los pacientes van a tener una erección muy parecida a la normal. No normal, pero sí muy parecida a lo normal. Y eso le va a permitir al paciente, pues, que
el paciente pueda tener una relación sexual satisfactoria. Doctor Grullón, nos interesa ese tema tan interesante como la disfunción eréctil. Queremos saber qué porcentaje mundial de la población sufre de una disfunción eréctil y cuál es la causa principal de producirla. Muy bien, excelente pregunta, Lorenzo. Mira, tenemos que 1 de cada 2 pacientes va a tener disfunción eréctil. Entonces tú dices, es mucho, pero hay estudios que hablan de más. De 2, 1.5 va a tener disfunción. O sea, un 50, eréctil. la mitad de los 62% de los pacientes va a tener una disfunción eréctil. El Massachusetts, Es alto. el estudio de Massachusetts para disfunción eréctil demostró eso. 62% de los pacientes van a tener una disfunción eréctil. Es algo impresionante. Y alarmante a la vez. Sí, claro. Es una cosa, se habla del uso de unas botellas por ahí, de que para aumentar la libido, ¿en qué consiste y si tiene alguna eficacia o no? No, y si tienen algunos nombres como marihuana, pegapalo. Exacto. Miembro carey. Agáchate ahí. Bueno, hay muchos tipos. Vamos a ver, profesor, ¿qué usted dice? Mira, es importante que cada individuo debe de acudir al urólogo. ¿Por qué? Porque es que las causas son múltiples, no es solamente una, no es vascular, no es neurológica, no es solamente, o sea, el mismo traje no le sirve a todos los pacientes. Y entonces eso es sumamente importante. ¿Qué significa esto? Significa que hay pacientes altos que el traje le va a quedar chiquito, pero hay pacientes pequeños que el traje le va a quedar grande. Entonces hay que identificar cuál es la causa. Y una vez identifique, pues ahí podemos usar lo que ustedes entiendan, si es algo vascular leve. Pero si es algo vascular grave, entonces ya ahí la cosa va a ser diferente. ¿Pero las botellas sirven o no? Es la pregunta. Tienen su uso y no voy a decir que no, porque es que hay que ver la causa. Si hay pacientes que se beben 83 botellas y no tienen erección, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Yo le voy a recomendar que las botellas le pueden ayudar? No, no es correcto, porque hay pacientes que yo le he puesto todos los medicamentos y no resuelven. Don, a usted hay que ponerle una prótesis. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una prótesis. Pero es importante que sepan una cosa, que las prótesis, eso vino para quedarse. Aquí tenemos una prótesis. Lorenzo, ¿tú quieres que la muestre ahora o la muestro más tardecito? Sí, una preguntita del profesor de la moda, para pasar ahí. Fíjate, hay un dato como causante de la disfunción eréctil, que es el alcohol. Sí. A ti se te pasó. Sí, no, exacto. Y el tabaco también. El tabaco, pero claro. El alcohol tiene una condición muy especial. Y es que tiene 2 tipos de efecto en el cerebro. Un efecto estimulante y un efecto depresor. Muy bien. Entonces, sí. cuando se actúa cuando se usa el efecto estimulante, en ese momento el hombre se siente muy bien, se siente más hombre de todos los hombres, porque va a tener un aumento de rendimiento sexual con un retraso de la eyaculación, porque eso es lo que el alcohol hace en su fase de estimulación. Pero cuando llega a ese alcohol y actúa de más y provoca una depresión cortical, o sea, del cerebro, asimismo va a deprimir todas las funciones del organismo y no va a haber ningún tipo de erección. Sí, eso es correcto. Como también hay otra cosa que a muchos hombres le han pasado y a mí me han consultado mucho al respecto, de un hombre que está enamorado profundamente de una mujer y de buenas a primeras sale con la muchacha, va con su afán y hay un bloqueo psicosexual, el muchacho no tiene la erección, un muchacho joven. Claro, claro. Y eso me lo han preguntado a mí muchísimas veces, como si que le recomiende un urólogo. No, tú no necesitas urólogo para eso, porque la disfunción que tuviste es una disfunción por ciclo, por un bloqueo psicosexual que se te va a quitar tan pronto tú salgas de esa situación.
Eso es importante, profesor, y es bueno que usted lo trajo a colación. En medicina 2 más 2 no son 4. Lo más Correcto. probable sea que en ese paciente haya sucedido eso que usted dice, pero también puede suceder que el paciente tenga una hipogonadismo, que el paciente tenga una disminución de los niveles de testosterona, sobre todo la testosterona libre, que es la que le da el deseo sexual al hombre. Entonces, es importante, o sea, estudiarlo al paciente, porque lo más probable, hay más de un 80% que eso le pueda pasar, que lo que usted dice, que puede ser que el paciente tenga una situación momentánea y que ya pase y no pasa nada, pero realmente hay que investigar a ese paciente porque puede ser que tenga un hipogonadismo, puede ser que tenga diferentes cosas, entonces hay que investigarlo y es importante. O sea, siempre es bueno, yo le digo a los pacientes, pues hay que ir donde el especialista, porque si, por ejemplo, si a usted tiene un dolor de oído, debe de ir al otorrino. Si usted tiene dolor en la vista, debe ir al oftalmólogo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importantísimo, que los pacientes sepan lo importante que es el chequeo a tiempo. Muy bien, profesor Rafael Pérez Pérez. Doctor Kelvin Grullón, ¿a qué atribuye usted que algunas personas nos manifiestan? Cuando siento el olor de esa mujer, tengo una erección. ¿Qué relación hay entre ¿Qué produce eso? el olor de algunas féminas musas. de algunas musas féminas? Eso se como llaman te quieras feromonas, ¿de acuerdo? Que son hormonas que las mujeres, pues, hasta por la piel botan, esas hormonas que realmente excitan mucho al paciente y excitan mucho al individuo. Entonces, esos pacientes, pues, están bien. Eso ocurre entonces cuando la mujer está enamorada. También sucede eso. Incluso hay una marca de desodorante con feromonas. Exactamente, sí, es correcto. Está bien. Muy bien, entonces vamos a pasar a la parte de curiosidades a cargo del profesor Rafael Pérez Pérez. Curiosidades. La fuerza del avestruz. Quizás no lo parezca a simple vista, pero las patas de un avestruz tienen mucha fuerza. De hecho, es suficiente fuerza muscular como para matar a una persona, o incluso a un león. Wow. Hociquito de un gato. Entre los datos curiosos más increíbles del reino animal hay uno relacionado con los gatitos que te fascinará. Si tienes un gato en casa seguramente amas su hociquito, pero es probable que no sepas lo increíble que es, pues el hocico de un gato es único, como las huellas dactilares en los humanos. No hay dos narices gatunas que sean idénticas. Los gatos duermen más del 70% de sus vidas. Así como los meninos pasan el 70% de sus vidas durmiendo, el 30% restante están despiertos, acicalándose y alrededor de 10.950 horas ronroneando. ¿Quién no ha deseado tener la vida de un gato? Cualquiera. Dormir largas jornadas y desesperarse para ir a comer. Muchos lo califican como una vida perfecta. Las hormigas pueden almacenar agua. Cierta cantidad de hormiga puede hacer crecer su vientre hasta 1 centímetro para almacenar una mezcla de agua y azúcar llamada néctar, que les sirve de alimento. Cuando les falta agua el resto de las hormigas, recurre a sus compañeras para tomar el líquido vital. Y hasta aquí, curiosidades. En hablando de salud, porque la vida es lo primero. Déjame hacerle una pregunta a Grullón antes de que se me vaya a olvidar. Claro, ¿Qué de cierto hay que cuando a un hombre ya entrado en edad, se le pone testosterona para aumentar la libido, hay un aumento de frecuencia de cáncer de próstata por su uso? Mire, generalmente, o sea, los estudios que yo he visto dicen que no. Pero en medicina 2 más 2 no son 4 y es importante saber cuándo se va a sustituir la testosterona, se va a suplantar. ¿Por qué? Porque la testosterona produce atrofia de los testículos. Entonces, ¿por qué? Porque los testículos es donde se produce la testosterona.
en un 95%. Entonces, porque el otro 5% se produce en las glándulas adrenales. ¿Qué pasa? Que la testosterona, cuando se usa de forma incorrecta, le puede ocasionar al paciente más daño que bien. Incluso mata 100.000 espermatozoides cada vez que se usa la testosterona, el undecanoato de testosterona, incorrectamente. Entonces, si ese paciente quiere tener hijos, pero tiene disfunción eréctil, entonces es un paciente que hay que manejarlo usando otra vía que no es la vía de la testosterona, usando una vía alterna, la vía de la aromatasa. Entonces es otra vía por la cual nosotros pues le podemos resolver la situación al paciente sin afectar la producción de esperma. Entonces es importante eso, pues tener en cuenta que no todos los pacientes califican para la inyección de un decanoato de testosterona. Muy bien, continuando con esta gran disertación a cargo del maestro urólogo, el doctor Elías Kelvis Grullón, ¿en qué consiste y cuándo se debe de realizar un implante peniano? Es decir, el paciente va a consulta, no va. ¿Cuáles son las indicaciones de esos implantes penianos? Esta quizás sea la parte más importante de este programa. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver aquí lo que es un paciente con un implante peniano. Pues justamente miren aquí cómo está un paciente con un implante peniano. Así quedan los pacientes con implantes penianos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Pues nosotros tenemos aquí en el centro la perita. Usted aumenta aproximadamente 20 veces, usted hace este movimiento y va a ver cómo el pene pues va erectándose. ¿De acuerdo? Y es un procedimiento que realmente pues vino a cambiar la vida de los pacientes. Es una maravilla, sí. Entonces ya ustedes están viendo que el pene está totalmente erecto. Lo están viendo ahí. Entonces, cuando estos pacientes necesitan, pues, tienen relación con su pareja hasta que ellos quieran, lo tienen erecto, sin dolor, y pues el paciente no tiene que preocuparse. Óyeme, me tomé una patilla y no me hizo nada. O sea, no importa, esto siempre va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Después que el paciente termina de hacer el amor con su pareja y termina, pues quiere ya bajar su pene, pues entonces tiene el botón de deflexión que está más arriba, y entonces ¿qué hace? Lo toca y el pene pues va bajando lentamente hasta que el pene vuelve a su estado normal. Pero esos botones están dentro del escroto o por fuera. Dentro del escroto están. O sea, que no se nota en ningún sitio. La idea es que usted, o sea, su pareja, su acompañante, no va a darse cuenta si usted no lo dice. ¿Usted está viendo ahí? Sí. ¿Usted ve alguna cicatriz? ¿Usted ve algo ahí? No se ve nada. No se ve nada ahí. No se ve nada. No se ve nada. Entonces, justamente, eso es los implantes penianos que nosotros, pues, colocamos en diferentes clínicas de Santo Domingo. ¿Cuáles son las contraindicaciones para no usar este tipo de implante? Mira, este tipo de implante, la única contraindicación es que tenga, pues, trastorno cardiovascular de importancia, que no se le pueda dar anestesia. Trastorno que el paciente, pues, esté muy adulto y que ya, pues, si él considera que no necesita eso, pues también eso puede pasar. Pero generalmente esto es para todos los pacientes. Pero siempre y cuando, digo, hay que individualizar cada uno de los pacientes. ¿Por qué? Por ejemplo, si va un paciente con una disfunción eréctil, yo no le voy a ofrecer de inicio este tratamiento. No, jamás. Pero es importante que los pacientes sepan que existe esto. ¿Por qué? Porque es algo que
vino a solucionar una situación que había en la pareja. Muy bien, profesor Rafael Pérez Pérez. Kelvin, sabemos que los pacientes prostatectomizados, es decir, lo que se le ha extirpado la próstata, para que el público entienda con más razón, cuando se le extirpa la próstata a una persona, sabemos que se dañan todos o casi todas las raíces del plexo pudendo, que es también el plexo sacro, que está dentro de la cavidad abdominal inferior, es decir, a nivel detrás de los huesos ilíacos y de los huesos púbicos en la pelvis. Y luego que se extirpan esa próstata, esos nervios también sufren y por lo tanto el pene no va a poder sufrir la erección que necesita por el estímulo nervioso. ¿Usted recomienda a esos pacientes que se les ponga su prótesis? Profesor, mire, es importante, lo primero que hay que saber es que hay dos tipos de cirugía que se hacen a nivel prostático, los más frecuentes. Hay varios, pero dos son los principales. El número uno es una hiperplasia prostática que obstruye, y entonces por donde orina el paciente se le introduce un instrumento, ¿de acuerdo?, que se llega a la próstata, se come la próstata con una recesión transuretral, ¿de acuerdo? Y el paciente pues sale sin problema, y si tiene erección va a tener. Si no tiene erección, entonces yo no soy Dios. Entonces es importante que los pacientes sepan que existe esa posibilidad. Y por ejemplo, yo he tenido pacientes que lo he operado de la próstata, una próstata buena, benigna, le hago una RTU y los pacientes me dicen: doctor, usted me recauchó. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen buena erección, los pacientes tienen buen chorro urinario y están contentos. Entonces, ese es un procedimiento que generalmente no lesiona los nervios eréctiles. Claro, pero si tiene un cáncer y es un paciente joven, pues a este paciente se beneficia de una cirugía radical de próstata vía laparoscópica. O sea, la vía laparoscópica es con hoyitos. Entonces, esta, con pues... láser, la gente dice que láser. Exactamente, la gente dice láser, pero hay que pasar una cuña aquí, que en la clínica Abreu está el robot. Entonces ya estamos haciendo todas las gestiones para incluirnos nosotros también haciendo el entrenamiento en cirugía robótica. Pues es importante. Entonces, ¿qué pasa? Le decía que si es por un cáncer, entonces sí existe un 50% de pacientes que no van a tener erección después de una cirugía radical de próstata. Pero hay un 50% que va a tener su erección no normal, pero muy parecido a lo normal. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que hay que individualizar cada uno de los pacientes, como le decía anteriormente. Y otra cosa, hay por ejemplo países, como por ejemplo en Estados Unidos, hay médicos que le ofrecen a los pacientes una cirugía radical de próstata y también le ofrecen un implante peneal. Muy bien, profesor Pablo de la Mota. Y siguiendo el tema, cuando se hace una cirugía radical de próstata, el paciente... Que desde luego es por un cáncer. Desde luego es por un cáncer. Sí, no responde al sildenafil. Sí. Hay pacientes que responden, sobre todo los más jóvenes. Y no pasa nada, o sea, es normal y todo sale bien. Pero el asunto es que cuando hay pacientes que ya pasan de 65 años, que ya están teniendo su problema de erección antes de la cirugía, entonces todos esos casos pues se recomienda pues realizarle al paciente entonces un implante peneal. Porque el sildenafil está considerado como una de las sustancias más importantes del siglo XXI. Así mismo es, profesor. Porque tú coger, por ejemplo, darle una pastilla a una persona de 80 años, 70 y pico de años, que no tiene erección y la consigue, es un logro de la medicina. Claro. Por ejemplo, hay una anécdota muy buena al principio de mandarla al mercado.
de un señor diabético que no tenía ningún tipo de erección, y el hombre era casado, compró una, se llevó una muchacha de 20 y pico de años, y le fue más bien que el caramba. Cuando llegó a su casa, lo que hizo fue cogió su ropa, dejó a la mujer y se casó con la muchacha. Y eso fue verídico, pues inclusive salió en los periódicos. Sí, sí, muy interesante. Muy bien. Continuando con nuestra programación de Hablando de Salud, porque la vida es lo primero, vamos a dar paso a esta sección de efemérides a cargo del profesor Rafael Pérez Pérez. Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La protección de nuestros ancianos. Entre 2019 y 2030 se prevé que el número de personas de 60 años o más aumente en un 38%, de 1.000 millones a 1.4 mil millones, superando en número a la juventud a nivel mundial. Y este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo, y requiere que se preste mayor atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores, incluso en el campo de los derechos humanos. El maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en los países en desarrollo y desarrollados, y, por lo tanto, no se notifica suficiente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones que se sitúan entre 1 y un 10%, aunque se desconoce la magnitud del maltrato de los ancianos. Su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo, este problema requiere una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad avanzada. Las formas de definir, detectar y resolver el maltrato de las personas mayores tienen que enmarcarse en el contexto cultural y considerarse junto con los factores de riesgo que tienen una especificidad cultural. Por ejemplo, en algunas sociedades tradicionales se obliga a las viudas de edad a casarse de nuevo, mientras que en otras, las mujeres mayores que viven solas son acusadas de practicar la brujería desde una perspectiva sanitaria y social. Si los sectores de atención primaria de salud y los servicios sociales no están bien preparados para detectar y resolver el problema, el maltrato a los ancianos seguirá estando semioculto. Y hasta aquí, efemérides. En Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Continuando con nuestra disertación a cargo del doctor Elías Kelvis Grullón, tengo una pregunta, una curiosidad. Hay un temor de uno visitar al urólogo porque existe la técnica del dedo, entonces que no hay otra técnica que no sea tan invasiva como esa. Claro que sí. De hecho, en el último congreso mundial de endurología, pues se habló muy claro de que lo ideal, ya le dijeron adiós al dedo, pero le hicieron una resonancia multiparamétrica a todos los pacientes. Si tú la metes una resonancia multiparamétrica para cada paciente que te visita a consulta en un país tercermundista, ¿sabe qué va a pasar? Va a quebrar todo el sistema de salud. Entonces, lo ideal es que en nuestro medio, por el costo de una resonancia multiparamétrica, estamos hablando de alrededor de 35 mil pesos. 35, 30, por ahí es que anda más o menos. ¿Y las ARS no pueden cubrir? Las ARS no la cubren, a menos que no tenga una indicación absoluta de que tenga una elevación del PSA, de que tenga un tacto rectal sospechoso, de que tenga una sonografía que diga que hay una lesión ahí. Entonces así ellos te la pueden cubrir, y no todos los planes. Exacto. Son los planes superiores. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, lamentablemente tú o gastas 30 y pico miles de pesos para hacerte tu estudio cada año, o te
introduces el dedo para una exploración digital rectal. Por más que miedo es que le tenga importante. el dedo, prefiere mejor la introducción del dedo Sí, que gastar porque 35. cuando le dice tose, cuando no ha dicho tose y ya eso va lejos. Es un problema. Profesor Pablo de la Mota. No, realmente, en nosotros los hombres existe esa dualidad de conciencia, de no asistir al... Yo mismo era uno, Sí. hasta que comprendí en el momento dado que necesitaba. Fui donde mi amigo Ricardo sí, y me resolvió y no me molestó absolutamente nada. Profesor. Pero no es fácil tampoco tú desembolsar 35,000 pesos cuando tú, así por así, Exactamente. que no todo el mundo lo tiene. Eso es importante, profesor, porque realmente, mire, no es que yo voy a durar el día entero con el dedo No. metido ahí y Y dando una dirección. son 30 segundos, 30 segundos, se introduce, se Luego a la palpa derecha, y ya, luego a la izquierda. y ya, no pasa nada. Entonces O sea, sube, pero es después importante que los pacientes entiendan que existe esa posibilidad. Los que no quieran, pues, introducirse su dedo, pues entonces tienen que inyectarse un contraste por la vena, ¿de acuerdo? Y se hacen entonces una resonancia multiparamétrica de próstata y ahí pues no hay problema. Pero deberían por lo menos invitar a uno a cenar, ¿verdad? Porque caramba. El problema es, Profesor Rafael Pérez. Una musiquita. Una musiquita, y un ¿verdad? hay que traguito. evitar, profesor Kelvin, hay que evitar que algunos pacientes se le muden al urólogo. Ay, ay, ay. Oye, a veces uno en consulta ve todo tipo de pacientes, entonces es complicada la cosa, ¿sabes? Pero eso es correcto. Muy bien, Hay que- profesor. hay que Volviendo chequear. al tema de los implantes penianos. Ujú. ¿Qué costo tiene ese implante peniano en el mercado actualmente? Mira, es que depende del tipo de implante peniano, porque hay unos implantes penianos que se llaman los maleables. ¿Cuáles son los maleables? Los maleables es que el pene está flácido, ¿de acuerdo? Entonces, tú lo que haces es que tú quieres tener una erección, tú pones el pene así, el pene se queda así. Esos son los semirrígidos. Exactamente, semirrígidos. las maleables se Los llaman. semirrígidos. Maleables porque se moldean Sí. para abajo, para arriba, para el otro lado, para donde usted quiera. Pero siempre ¿De están acuerdo? tan Pero siempre están eréctiles. duros, siempre están Tan duros. duros que- Exactamente. Y esta tiene la ventaja de que es lo más parecido a lo normal, porque te da mayor rigidez al pene y te da mayor flacidez. Entonces, todo va a depender de eso, depende de la casa farmacéutica a la que distribuya eso, ¿de acuerdo? Porque hay prótesis que te salen en 400,000 pesos, pero hay prótesis que te salen en $500,000, hay prótesis que te salen en $1,000,000, todo va a depender de lo que usted quiera. Yo recuerdo una vez en el Gautier que operamos una semirrígida y el señor no lo habíamos sacado del quirófano y ya la doña estaba preguntando que cuándo le van a dar de alta. Esa verduga, digo, pero espérate, que quitarle los puntos, mija. Eso es importante. Entonces, en relación a esta prótesis, Sí. ¿dónde se coloca y qué material? Mira, ¿A dónde van insertados? mira qué sencillo es esto. Esto es algo, mira, aquí en la unión entre el pene y el escroto, aquí es donde se hace la incisión. Que ahí nunca se va a ver. ¿De acuerdo? Entonces, al hacerse una incisión en la unión entre el pene y el escroto, se llama peno escrotal, pues justamente aproximadamente se hace de 4 centímetros, más o menos, entre 4 y 7 centímetros. Todo va a depender del cirujano, va a depender de muchas cosas, pero de 4 centímetros en promedios, aquí va a ser la incisión. Y pues justamente se va a liberar la piel para un lado y para el otro, y se van a localizar lo que se llaman los cuerpos cavernosos, los tubos que yo le decía anteriormente que estaban compuestos el pene, que son los cuerpos cavernosos, que son 2, uno derecho y otro izquierdo, y el central, que es por donde sale la orina, se llama uretra. ¿De acuerdo? Entonces, justamente es en los cuerpos cavernosos donde se colocan los implantes penianos. Y es decir, importante la que sangre, sepa una cosa. La sangre va a los cuerpos cavernosos. La sangre es lo que llena los cuerpos cavernosos Sí. y va a producir una erección. Pero ¿qué pasa? Es importante esto, que los pacientes tengan conciencia,
Porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen una disfunción eréctil leve y dicen, doctor, yo me quiero poner una prótesis de pene. Una vez se le pone una prótesis de pene, se matan las células eréctiles y no le va a ocasionar al paciente una erección normal luego de colocada una prótesis de pene. Por eso se dice, y es importante que los pacientes tengan este dato pendiente, que una prótesis de pene solo la reemplaza otra prótesis de pene. Entonces dice, no, doctor, yo quiero estar como yo estaba antes. Ya no hay forma. O sea, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y es importante que los pacientes sepan esto, porque realmente eso pues, Kelvin, mientras más claridad, más amistad. Sí. Kelvin, esto que parece una carita Ajá. sería un pene cortado, ¿no? Sí, exactamente. Esto que está sombreado, los cuerpos cavernosos, y en el Efectivamente, y punto la del uretra medio abajo. sería la Exacto. uretra, por donde Perfecto. sale la orina. Muy bien. Entonces, esa prótesis que se coloca en el pene Ujú. puede sustituir la erección. Y además de que sustituye la erección de que no tiene el paciente, esa prótesis también produce la misma sensación de placer que recibe el que la utiliza o solamente para la Profesor, dama. es importante que usted entienda una cosa. El sistema eyaculatorio es un sistema aparte. El sistema de sensibilidad es un sistema aparte. Yo estoy hablando de erección. Entonces, la erección es diferente al sistema de sensibilidad. Si usted va a tener si usted tiene sensibilidad, pues usted la va a tener igual. Igualito. Pero si usted no tiene sistema de sensibilidad, pues ya es otra cosa. Si usted no tiene eyaculación, pues ya es otra cosa. Porque los pacientes, por ejemplo, que se operan de una radical de próstata no van a tener eyaculación. Los pacientes que tienen trastornos nerviosos tampoco van a tener sensibilidad en el pene. Entonces, eso es importante porque conozco pacientes que tienen un trauma a nivel de la columna vertebral aquí atrás. De las lumbares. De las Hernias lumbares. discales. Exacto. Exacto. No, lumbares, traumas. Traumas traumas, que seccionan ok. la médula y esas cosas. Entonces esos pacientes son candidatos para un Sí. implante peneano. Aunque la sensibilidad no sea tan buena. Pero el paciente va a darle placer a su pareja, que es importante a la hora de hablar de una relación sexual. Si tuvimos la información a través de los medios de que el actor, que dicen que es dominicano, pero ese hombre no es dominicano, él nació aquí, pero hizo toda su vida en los Estados Unidos y en México, el afamado actor Andrés García. Sí, sí. Y a los Falleció. 50 años, sí, él se murió a los 80, pero a los 50 ya él había tenido problemas con su columna y su próstata. Exactamente. Y como se fracturó la columna y todo eso, él dice que utilizaba las prótesis para eso. Y realmente le daba a él sensibilidad eso, tener una prótesis, o solamente lo hacía por su fama de fanfarrón, de superhombre, qué sé yo, y todo eso. Mira, es que la sensibilidad es un mundo aparte. ¿De acuerdo? Si el paciente tiene sensibilidad, va a tener sensibilidad. Si el paciente no tiene sensibilidad por el trastorno en la médula, pues no va a tener sensibilidad. Pero es importante que entiendan los pacientes que esto ha venido a cambiar la vida de muchas personas. ¿Y cuáles son las complicaciones? Mira, respecto las de ellas? complicaciones de toda cirugía, pues sangrado, infección. Por ejemplo, esta prótesis, justamente esta, la que tenemos aquí, Vamos a subir de nuevo a ver cómo sube eso. contiene una cubierta de inhibizón. ¿Qué es Chequea, Pérez, inhibizón? Es justamente una cubierta de 3 antibióticos, metronidazol, ¿de acuerdo? Amicacina y una cefalosporina, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene esa cubierta que yo, dentro de todos los pacientes que he tenido, pues no he tenido el primero que haya tenido infección que se le haya colocado esta prótesis. Esta prótesis nosotros fuimos a hacer un entrenamiento a Colombia, al CLEMI, a un instituto donde eran cadáveres
que le implantábamos este tipo de prótesis. Y en la actualidad yo no he tenido pacientes con infección. Y la infección es la parte más temida de este tipo de implante. Es que tiene 3 tipos de antibióticos que Exactamente. son de amplio espectro, porque ahí Exactamente. están los anaeróbicos, Mira, es están algo los positivos y están los negativos también, no puede haber infección. Claro. Entonces, mira esto. Ahí tú puedes penetrar a tu pareja sin problema, porque tiene mayor erección. Incluso tú puedes darle más erección todavía, tú apretando la prótesis, ¿entiendes? La bomba insufladora. Y tiene el botoncito. Entonces, ahí. Esa bomba está debajo. Está dentro. En el escroto. Exacto, en el escroto. Pero por debajo. Hay pacientes, óyeme, hay pacientes que prefieren sacarse un testículo y ponerse ahí la bomba. La bombita. Entonces, ¿para qué? Pues el paciente pasa desapercibido más pasa rápido. totalmente desapercibido. Sí. Ahí se puede notar un poquito, tú sabes, pero realmente no se nota mucho. No se nota mucho. Este procedimiento es algo innovador e importante para los pacientes. Muy bien, vamos. Y esa bombita tiene, por ejemplo, el mismo grosor, la misma dimensión y la misma consistencia del testículo en sí. Tiene muy parecido. Porque muy parecido. Porque puede entonces la mujer en tal caso darse cuenta de que no es el testículo normal. Puede, pero es más difícil, usted sabe, porque realmente puede ser que el paciente diga, bueno, este testículo está más pequeño, puede ser que tenga una atrofia, o puede ser lo que sea, ¿usted me entiende? Que entonces, por cierto, el izquierdo siempre es más pequeño que el derecho. Así es. No, al revés. No, el izquierdo es más pequeño que el derecho. En medicina 2 más 2 no son 4, pero realmente tú encuentras pacientes con el izquierdo más atrófico que el derecho. Eso es como en la mujer, el seno izquierdo. Mira, el seno izquierdo es más bonito y es un poco más pequeño que el derecho en la mujer. Bueno. Entonces, la idea, profesor. No me he fijado mucho en eso, profesor. Muy bien, vamos a pasar a la sección de noticias de salud, a cargo del profesor Rafael Pérez Pérez. Noticias de salud. Consejos para cuidar tu piel en verano. El verano es sinónimo de sol, playa, piscina, actividades al aire libre y vestir más ligeros, lo que también se traduce en una exposición solar más prolongada. Por ello y para que el verano no pase factura en tu piel, te compartimos una serie de hábitos saludables para proteger tu piel durante la época estival. La piel tiene memoria. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Cuidar nuestra dermis, especialmente durante los meses de verano, es esencial para prevenir la acumulación de lesiones a lo largo de nuestra vida. Cuando llega un punto en que la piel no tiene la capacidad de resolver estas alteraciones, es cuando aparecen enfermedades y lesiones cutáneas, como por ejemplo el cáncer de la piel. A continuación te damos las claves para cuidar y proteger de forma adecuada tu piel durante el verano. Usa un protector solar adecuado a tu tipo de piel y puede ser un SPF de 50. Aplícatelo 30 minutos antes de la exposición solar. No te olvides de los labios, las orejas y el cuero cabelludo. Aplica el protector solar cada 2 horas y después del baño. Aplícalo en abundancia y de forma uniforme. Evita exponerte al sol en las horas centrales del día, es decir, entre las 10 de la mañana y las 2 o 3 de la tarde del día. Evita usar perfumes si vas a exponerte al sol. Mantente hidratado, bebiendo al menos de 1.5 litros a 2 litros de agua al día. Viste con ropa ligera y usa crema hidratante. Utiliza tejidos de fibras naturales y algodón. Presta atención a la aparición de lunares nuevos. Revísate si un lugar ya existente ha sufrido alteraciones. La mejor prevención pasa por una exposición solar responsable. Ante cualquier alteración, visita a tu dermatólogo de confianza. Y hasta aquí, noticias de salud. Hablando de salud, porque la vida es lo primero. Muy buenas recomendaciones, sobre todo en estos cambios climáticos que estamos padeciendo. Comenzó el verano ya. Comenzó el verano, el fenómeno del niño.
el calentamiento global, todo está afectando y aumentando las temperaturas, incluso subiendo por encima de 40 grados. Realmente se recomienda que cuando tengas tu automóvil o vehículo parqueado en un lugar, antes de entrar en él, debes abrir las puertas, que se airee, y cuando lo enciendes también, para evitar el sobrecalentamiento y la absorción de gases que puedes, sin darte cuenta, cuando enciendes el acondicionador de aire de tu carro, puedes absorber ese gas tóxico que no se ve. Muy bien. Y se ha relacionado con cáncer de pulmón y todo eso. Yo siempre lo que hago es que entro al vehículo, bajo el vidrio, prendo el aire y dejo el vidrio abajo. Porque esa acumulación de benceno, que es lo que se produce por el calentamiento del tablero, eso es lo que produce el cáncer de pulmón, de colon, del aire riñón. acondicionado también. Sí. También en nuestras oficinas de consultorios, Sí. cuando estamos allí, debemos abrir la puerta o abrir la ventana para que salga la acumulación de benceno. Sí, muy bien. Y si tú lo tienes a la sombra, hay una cantidad de benceno producida, pero si la dejas al sol, cuadriplica la cantidad de benceno. Muy bien. Continuando con nuestro tema de disfunción eréctil a cargo del doctor Elías Kelvis Grullón, tengo una cuestión. ¿La masturbación aumenta la disfunción eréctil o no? ¿Qué hay de cierto en esto? Porque esto es como un mito. A mayor masturbación, mayor disfunción eréctil. ¿Es correcto o no? No. Mira qué pasa. La masturbación es un procedimiento, vamos a llamarlo, o sea, es algo normal del individuo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo ideal en estos pacientes, pues lo que hay que hacer es cuidarse, y no entiendo que haya ningún tipo de relación con disfunción eréctil. Hasta donde yo he leído, no he visto ningún estudio relacionado con que cause disfunción eréctil la masturbación. Muy bien, vamos a hacer el ejemplo de nuevo del implante peniano, a ver cómo sube, cómo baja. Por ejemplo, aquí tenemos el botón deflactor, y este botón pues justamente lo que hace es, usted lo toca aquí una vez y el pene pues va descendiendo a su estado normal. Con un solo toque. Con un solo toque. Oye. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el pene está totalmente flácido, entonces cuando el paciente quiera tener erección, pues justamente agarra la bombita, ¿de acuerdo? Y pues 20 veces aprieta la bombita y pues ahí va a tener su erección. Y es importante que sepan, por ejemplo, que hay pacientes que cuando van a salir con su pareja, pues ellos entran al baño, ¿de acuerdo? Vienen, se hacen el procedimiento, ¿de acuerdo? Bueno, tú le dices, espérame aquí, mi amor. Espérame, Y de allá para acá, de allá para acá viene usted encendido. con este juguetico. Te prende el televisor. Profesor de la Mota. Déjame hacerte una pregunta que no creo que deba pasarse por alto. ¿Es cierto que la cantidad de eyaculación del hombre evita la producción de cáncer de próstata? ¿Hay alguna relación? Mira, antes yo les decía a mis pacientes, ustedes pueden eyacular, no pasa nada, pero se ha visto en un estudio sobre todo que se hizo en España, pues los pacientes que eyaculan mucho, pues van a tener un aumento de tamaño de la próstata. Eso es como un músculo. Cuando un músculo usted lo ejercita, pues el músculo pues va a crecer. Pero si no se ha relacionado con cáncer de próstata. Okay. Muy bien, gracias por su disertación, doctor. Las sugerencias finales, recomendaciones a toda la población en relación a los implantes penianos. Este es un procedimiento que llegó para quedarse, y es bueno que no es para todos los pacientes, pero sí es importante que sepan que existe esa posibilidad y que hay que tenerla bajo la manga. Por ejemplo, yo cuando tenga una necesidad de implante peniano, me lo voy a poner sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Así es que un abrazo, cuídense. Lo bye, contacto, bye. doctor, para conseguirlo. Perfecto. Estamos ubicados en Centro Médico Corominas Pepín, detrás del Hospital Central de la Fuerza Armada, y también en Hospitén. Pues en Hospitén estamos ahí también para ayudarle. Y también, pues el número es el
809-541-1400, extensión 502. Repítalo, por favor. 809-541-1400, extensión 502. Ahí estamos todos los días, así es que cualquier cosa estamos para servirle. Somos sus anfitriones en su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero, a cargo del profesor Pablo de la Mota, el profesor Rafael Pérez Pérez, Elías Kelvis Grillón y un servidor, el doctor Lorenzo Brea. Y hasta aquí despedimos Hablando de Salud por el Nuevo Diario, que nos ha ayudado a presentarles a ustedes todos los jueves a esta misma hora, de 8 a 9 de la noche, en Hablando de Salud. Todo este elenco para que ustedes estén enterados de lo último de la medicina y lo que pasa en el mundo. Que es el programa inaugural de nuestra unión. Aquí en el Nuevo Diario es la primera vez que estamos aquí, y le damos las gracias eternas a los directivos del Nuevo Diario que nos permitió este espacio. Y estamos fijos todos los jueves de 8 a 9. Es un compromiso, un toque de queda. Bye, Un bye. aplauso.